Bueno, primero que nada, un saludo a todos, muy buenos días. Agradecer formalmente, perfecto, agradecer muy formalmente, sí, nos paramos acá, ahí. Muy formalmente a los gestores de este programa, su invitación. Es cierto, como decía el profesor Recio, es mi quinta vez por Córdoba, ya me he encariñado notablemente de esta zona, y poder en esta oportunidad compartir un poco mi experiencia en relación a los andisoles chilenos y algunas de sus propiedades relevantes físicas que vamos a encontrar en ellos y que los diferencia sustancialmente de los suelos que comúnmente estamos acostumbrados a ver, ¿ya? Para poder entender estos suelos, necesariamente debemos comprender el origen de los materiales que los generan. Nosotros estamos acostumbrados a entender que los suelos se originan a partir de rocas ígneas, rocas metamórficas, rocas sedimentarias y que sufren un proceso de meteorización y son afectados por factores físicos, químicos y biológicos para finalmente en el tiempo ir transformándose en los suelos que conocemos. Sin embargo, los suelos andisoles no derivan de una roca en sí, sino que de un material que son arrojados por los cráteres o fisuras de la corteza terrestre, ¿ya? La imagen que ustedes ven aquí es una imagen satelital y que me ayuda a ponernos en el contexto de la situación. Chile está aquí ubicado donde vemos la flecha. Estos puntos rojos están situando lo que se conoce como el cinturón de fuego. El cinturón de fuego se refiere a la actividad volcánica que ustedes pueden ver, Chile, California, Japón, en fin, Filipinas, va rodeando todo ese sector. ¿Ya? Ahí hay una intensa actividad volcánica y ustedes están escuchando en las noticias que generalmente más de algún volcán está entrando en erupción en alguna parte de esta zona. Por lo mismo, debemos entender que la porcentaje o la proporción de suelo a nivel mundial que derivan de cenizas volcánicas no es muy abundante, es alrededor de un 1% frente al resto de los otros suelos. Sin embargo, en Chile, la mayor productividad agrícola y forestal se da en este tipo de suelo y más o menos ocupa el 60%, ¿ya? Y quizás más. Y de los ecosistemas también ecológicos que ahí tenemos presentes. Aprovechando la imagen, generalmente yo creo que nos conocen bastante por los movimientos tectónicos que tenemos en nuestro país, desde el terremoto del 2010. Bueno, aquí está situado Chile, la placa de Nazca, el continente, la placa de Nazca es la que se va sumergiendo por debajo de la continental, fenómeno que se conoce como subducción, y es la que nos provoca estos movimientos tan grandes, ¿ya? Entonces, sumado a terremotos, también tenemos actividad volcánica. Para situarnos un poco mejor en este país llamado Chile, es un país largo y angosto, ¿ya? Vamos desde una zona desértica en la frontera con Perú y Bolivia y va aumentando la precipitación en la medida que descendemos hacia la zona sur del continente, ¿ya? Lo que ustedes ven en blanco aquí, que va recorriendo como una columna vertebral el país, es la cordillera de los Andes. Es una cordillera que habitualmente se encuentra nevada, ¿ya? Y a los bordes de esta cordillera, me refiero mirando hacia el Océano Pacífico que está acá, es donde vamos a encontrar la mayoría de los volcanes activos, ¿ya? Varios nos hemos preguntado cuántos volcanes tiene Chile, por lo menos lo que es el organismo encargado de ver esto, sobre 2.000 volcanes. Esa es la cantidad. Activos y no activos. Ya la palabra no activos para nosotros no existe. ¿Por qué? Porque a lo que hemos llamado a veces cerro, ¿ya? De un momento a otro, ya les mostraré algunos ejemplos, entra en actividad y resulta ser un volcán, ¿ya? A mí esta charla, la verdad que el año pasado dio una de los terremotos, realmente yo digo, bueno, quiero promover, igual que ustedes que son muy
buenos en atender y acogedores, y me encanta. Espero que no se asusten con lo que estoy diciendo. De todas maneras, llevamos una vida tranquila, tenemos una descendencia directa como colonia española, ¿ya? Esto no ocurre, que ahí estamos muy bien preparados y los volcanes de todas maneras tenemos tiempo para alejarnos de ellos, ya se los demostraré. Así que por favor, no se vayan a asustar. O sea, la agencia de turismo en Chile me va a echar del Chile si yo veo estas cosas, pero tenemos que tomarlo en el contexto más científico, ¿ya? Y de la realidad, y de lo valientes que fueron los que llegaron ahí y se quedaron y generaron este país llamado Chile, ¿ya? Y que son muchos de esta zona, ¿ya? Bueno, aprovechando la imagen, si ustedes observan, mayoritariamente la población de Chile está concentrada en esta parte que llamamos la parte central y centro-sur, también seguida por volcanes, y finalmente Chile se empieza a desmembrar en una serie de islas y en un paisaje bellísimo con una cantidad de lagos que supera enormemente a lo de los volcanes en esta zona. La formación de esos lagos que uno ve acá, ¿ya? Y esos suelos que están formados a partir de cenizas volcánicas obedece a la glaciación. Cuando las grandes masas de hielo avanzaron hacia el Océano Pacífico, fueron generando cuencas profundas que al retirarse inundaron los mares a través de canales o fiordos que llamamos, y en su retirada también fueron dejando esta gran cantidad de lagos. Se dice que es una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta, que está situada en esta zona. Marco, perdona, es para que salga el... Ah, perdón, muy bien. Esto de las técnicas de la televisión ya me supera ya. ¿Por ahí sí? Acá está sonando otra cosa. No sé. Pero no importa. Es esto. Ustedes ven si ya parezco un Robocop aquí. Yo no llegué así aquí a España, ¿eh? Esto me lo pusieron acá. Por si acaso, aviso nomás, no somos así los chilenos, ¿eh? Somos de carne y hueso. Bien, entonces, para continuar, lo que es la zona norte, les decía yo, aquí vemos materiales muy áridos, una precipitación prácticamente nula. La población se ubica fundamentalmente en la parte costera. Esta es la ciudad de Arica, fronteriza con Perú y Bolivia, y ustedes ven, estos son los valles transversales. Básicamente el agua viene desde la cordillera de los Andes y permite aquí la actividad humana y de cultivos y agricultura de exportación en esto que son los valles transversales. Sin embargo, los suelos que están aquí, si bien es cierto, podemos encontrar aporte de materiales volcánicos, la evolución de esto es muy incipiente y pasan a ser lo que son entisoles porque no hay precipitación, ¿ya? Bien, vamos a ir avanzando hacia el sur de Chile, en la medida que vamos corriendo aquí las diapositivas. Aquí tenemos la capital, Santiago de Chile, una imagen ya. Bueno, aquí está sin smog, generalmente no se ve mucho eso, ¿eh? Bueno, se está tratando de controlar. La cordillera de los Andes al fondo, generalmente la mayor parte del tiempo nevada, y evidentemente que aquí hay situado una serie de actividad volcánica, ya que está en esa zona por el momento muy tranquila, ¿ya? Pero está aquí. Y donde está ubicada la ciudad, digamos, es lo que nosotros conocemos como la depresión intermedia, o malamente conocido como Valle Central, y que es más bien plano, ¿ya? En este Valle Central, desde arriba, los materiales volcánicos se han redistribuido, ya sea por aguas principalmente, en esta zona, y lo hace bastante fértil, suelos profundos y de regadío, ¿ya? Desde el punto de vista agrícola. Aquí hay un corte en que nos puede ayudar a mejorar, ¿ya?, la comprensión de esto. Aquí en esta zona vamos a tener el Océano Pacífico, después vamos a tener planicies litorales, que son bastante angostas, entre paréntesis, no tenemos playas muy amplias en las costas chilenas, ¿ya? Una cordillera de la costa, que es una cordillera antigua, gastada, cuyos suelos son de origen más bien de sedimentos marinos, roca metamórfica, y en su zona central, ¿ya?, en el medio, conglomerados o grandes masas de granitos, ¿ya?, que son ígneas intrusivas, ¿ya? Y aquí viene esta depresión intermedia o este valle que les mostraba la fotografía, y que los materiales de los cuales se conforman los suelos derivan de acá arriba de las erupciones volcánicas que son depositadas en una precordillera y finalmente arrastradas pendiente abajo hacia esta depresión intermedia.
Aquí hay una imagen que explica mejor. Océano Pacífico, ¿ya? A continuación Cordillera de la Costa. Esta es la depresión intermedia, de hecho aquí es donde yo habito actualmente, resido, Chillán, ¿ya? Y ustedes pueden ver cómo la mayoría del material se ha distribuido en forma por las aguas, son las que van distribuyendo los materiales que se generan acá arriba en la cordillera de los Andes por actividad principalmente volcánica. Por supuesto que esto lleva algún tiempo, sin embargo, por ejemplo, aquí hay un cono que se conoce como aluvial de arenas, estas son arenas volcánicas, estas arenas son geológicamente bastante recientes esos depósitos que hay ahí. Lo demás son cenizas. Esto es el volcán Chillán, que está justamente situado más o menos en este sector, ¿ya? Cuando uno habla de un volcán, la verdad que es un complejo de volcanes, ¿ya? No es un solo volcán. Son varios volcanes que están aquí presentes, de cráteres antiguos, ¿ya? De actividad que ha ocurrido. De hecho, este volcán Chillán, no sé si ahí me veo todavía, ¿sí? Perfecto, ahí quedo más cómodo. Este volcán Chillán, ustedes lo ven, hay fumarola, está totalmente activo. Aquí he puesto un poco el historial que tenemos. Erupciones desde el 1860 en adelante, han habido varias en el 1900 y en el 2003, ¿ya? Ha habido emanaciones de lava y ha arrojado cenizas al ambiente. Pero no ha tenido una gran, afortunadamente para nosotros, una gran actividad que digamos que sea considerable por el momento, pero la tuvo porque este paisaje, acá está nuevamente el volcán Chillán, fíjense que incluso aquí manifiesta dos cráteres, un cráter antiguo y el donde vemos las emanaciones que recién les mostraba, ¿ya? Genera un paisaje de suelos profundos de lomaje suave, ¿ya? Esos son andisoles, ¿ya? De poco a poco nos vamos a ir metiendo en el tema y les vamos a ir mostrando el perfil y otras características. Pues primero para que lo conozcan. Es un paisaje bastante hermoso, de una vegetación frondosa y de una actividad agrícola como lo que vemos aquí muy fuerte, ¿ya? Sobre todo de granos, ya se producen grandes rendimientos por las características que vamos a ver de estos suelos, ¿ya? Aquí les presento. Primer perfil, un suelo profundo, un suelo que no tiene impedimentos para el desarrollo de las raíces, un suelo que es capaz de acumular gran cantidad de agua, un suelo que presenta capacidad de intercambio elevada, ¿ya? En fin, vamos a ir poco a poco detallándolo. Mantiene una gran masa boscosa, ¿ya? Más al sur, bueno, el paisaje cambia más al sur, ¿ya? Empiezan a haber más volcanes aún, aparecen aquí en esta zona junto a los lagos, ¿ya? Todos estos suelos son derivados de ceniza volcánica, estamos en aproximadamente aquí 500, 600, 700, 800 kilómetros de Santiago, que es la capital ya, hacia el norte, y ahí aparecen nuestros volcanes, siempre acompañándonos por la carretera, ¿ya? Y fíjense ustedes, siempre mostrando que hay cierta actividad a esta fumarola de Dectal. El volcán Villarrica, una actividad que se detectó fuertes erupciones, incluso con personas fallecidas, en el año 64, en el año 71, el 84 y el 2015. A principios de este año estábamos tremendamente preocupados porque había un enjambre de temblores, o sea, temblores constantemente, eso denota que puede venir una actividad importante del volcán, y también emanaciones de cenizas y algo de desborde de lava por su cráter, ¿ya? O sea, a todas luces parecía que el volcán iba a entrar en erupción. Sin embargo, hasta la fecha no lo ha hecho. Los vulcanólogos de Chile por lo menos dicen que no es predecible, y ya les voy a mostrar por qué una erupción volcánica a veces puede avisar, otras veces simplemente no hay ningún indicador que detecte que algo va a pasar, ¿ya? Otro volcán a continuación de este, un poquito, unos 100 kilómetros más hacia el sur, volcán Osorno. Esta fotografía me la facilitó el profesor Rezo, quien ha estado en esa zona, ¿ve? Entonces hay una combinación allí de factores formadores del paisaje, volcanes. Antes estas rocas son rocas ígneas extrusivas, ¿cierto?, que están presentes ahí en la actividad de volcanes, ríos, lagos, y de nuevo nuestro suelo. Bueno,
ahondando un poco más. Efectivamente, en general, también los hay un poco más delgados, son suelos profundos, vamos a encontrar un desarrollo de un horizonte A y B bien caracterizado, ya altos contenidos de materia orgánica. Y el horizonte A, generalmente, en suelos cultivados, está alrededor de 8, 10, 12% de materia orgánica. Eso nos causa problemas cuando publicamos en el extranjero, porque dice, ustedes están equivocados, o sea, no puede ser. Es una de las características de los andosoles, ¿ya? Gran contenido de materia orgánica. Bajo bosque nativo es mucho más, 14, 18% de contenido de materia orgánica, ¿ya? Porosidad, bueno, es un suelo tremendamente poroso, sobre el 70% porosidad, ¿ya? Ya vamos a relacionarlo eso con un indicador físico, ¿ya? Por lo tanto, al tener gran porosidad también tiene gran capacidad de retener agua útil para las plantas. O sea, un arenoso también puede tener una gran cantidad de poros, pero sin embargo no es capaz de retener el agua y quede disponible para los cultivos o para los bosques. Sin embargo, estos sí, estos son una gran capacidad de almacenaje de agua. O sea, la capacidad de estanque de estos suelos son extraordinarias, que ya lo vamos también a ver más adelante, lo vamos a cuantificar en valores. Algunos problemitas, bueno, son suelos ácidos. Una de las características de los andosoles, su acidez, que pueden ir desde pH 4,5 hasta generalmente no sobrepasan 6,2, 6,5 en la zona más central. Tiene que ver con las precipitaciones también. Hay una estrecha relación, donde más precipitaciones hay más lavado de bases, por lo tanto la acidez aumenta. Fijación de fósforo. Esta es una de las características taxonómicas incluso de estos suelos. ¿A qué me refiero con fijación de fósforo? A ver, una explicación bien simple es cuando nosotros fertilizamos estos suelos, por cada 100 kilos de fósforo que yo aplico, el 90% no queda disponible para el cultivo inmediatamente, queda fijado, ¿ya? Eso trae ciertas consecuencias económicas en lo que significa el costo de la producción agrícola en ese sentido, pero así esos son suelos, yo no los voy a cambiar. Hay manejo y estrategia de poder ayudar, digamos, a mejorar la eficiencia de uso del fósforo, y en eso se está trabajando. Las texturas de estos suelos son generalmente suaves, van desde franco-limosas, franco-arenosas, ¿ya? Esas son las texturas que podemos encontrar en este tipo de suelo. Y les decía anteriormente también una capacidad de intercambio alto. Eso nos asegura retención de bases, calcio, magnesio, sodio y potasio pueden ser retenidas en estos suelos gracias al tipo de arcilla que ahí está predominando. Solo recordar un poquito, generalmente la pedogénesis de un suelo maduro o antiguo, usted va a encontrar un horizonte A bien formado, va a encontrar un horizonte de eluviación o E, un horizonte B o eluviación de acumulación, un C y probablemente el material de origen que se conoce con la letra E, ¿cierto? Sin embargo, en los suelos volcánicos usted no tiene roca, ¿ya? Usted tiene sedimentos, cenizas, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, este proceso de migraciones, de transformaciones, se acelera enormemente porque llega a forma de polvo. O sea, todo ese trabajo, ¿ya?, de meteorización de la roca, de transformación, aquí se acelera enormemente. Y por lo tanto, nosotros hemos visto que horizonte A y horizonte B ya lo tenemos en 5.000 años, probablemente, formado. Bueno, para entender por qué estos suelos profundos, por qué esta cantidad de material generador que se deposita, fíjense que aquí tenemos Calbuco. Calbuco es una zona muy hermosa, unos 600 kilómetros, 700 kilómetros al sur de Santiago de Chile, ya hacia el sur. Es una zona turística de lagos y de suelos derivados de cenizas volcánicas. 22 de abril del 2015, hace unos meses atrás, ¿ya? Mientras esperábamos que el Villarrica hiciera erupción, porque estaba dando síntomas, de un momento a otro hace explosión y genera esta columna de cenizas, el volcán Calbuco. Yo quiero que vean esto, o sea, eso es lo que dimensiona la gran cantidad de cenizas, son kilómetros de ceniza que se elevan, ¿ya? Este volcán no había tenido actividad hace 45 años, había estado muy tranquilo, ¿ya? Y fue de un momento a otro, ni siquiera las autoridades estaban pendientes, mucho menos de él, estaban todos concentrados en el Villarrica,
¿ya? Eso generó que al amanecer del otro día también una segunda explosión obligó a activar todos los mecanismos, ¿cierto?, de seguridad, hubo que evacuar en un radio de 10, 20 kilómetros, y esto se mantuvo. Fue una erupción bastante grande ahora, hace unos meses atrás, con una columna de materiales piroclásticos incandescentes, de cenizas que se elevó varios kilómetros. Por supuesto que afectó a la aviación, sobre todo también a Argentina y parte de Brasil. También a veces estas cenizas, cuando se elevan mucho, toman las corrientes, ¿cierto?, de la atmósfera y son llevadas a distintas partes del planeta, ¿ya? Hoy en día ha descendido notablemente la actividad, sin embargo sigue habiendo emanaciones de ceniza. Ahora, evidentemente que esto no nos causa problemas, pero sin embargo hubo que evacuar mucha población, y yo creo que esta ha sido una de las erupciones importantes que hemos tenido en los últimos años. Otra erupción un poco más al sur, esto es el 2011, el cordón Caulle, tal como lo indica. No es el cráter propiamente tal aquí del volcán el que empieza a emanar cenizas volcánicas. Aquí vemos la pluma, va en dirección hacia Argentina. Esto duró bastante tiempo, esta erupción. Hubieron emanaciones por, yo diría, un par de meses de cenizas. Complicó bastante la aviación en general ahí en la zona Brasil, Argentina, ¿ya?, y Chile. Ahí para que vean, es una columna gigantesca, la cantidad de material que se va a la atmósfera es enorme, ¿ya? Es dantesco el espectáculo, ¿ya? Eso no es de noche, es el atardecer nomás. Lo que pasa es que se oscurece, ¿ya? Se oscurece producto de la ceniza y se genera una actividad eléctrica increíble que da esas imágenes. Aquí ustedes ven que la verdad no era el cráter, Aquí podemos apreciar más, era la fisura por donde estaban emanando estos materiales piroclásticos, cenizas, clastos, en fin, que son arrojados por el volcán. Ahí tenemos, ¿ves? Eso no es el cráter, sino hay una fisura en la corteza. Casi lo último para mostrarles lo más actualizado de lo que nos ha ocurrido. Aquí vemos un pueblo ya acercándonos hacia la zona patagónica de Chile, que se conocía como Chaitén, ¿ya? Esto que está aquí, la imagen muestra un cráter, pero el nombre de esta zona era Cerro Chaitén, ¿ya? Sin embargo, este Cerro Chaitén, en el 2008, el 2 de mayo, también de un momento a otro, por eso digo, no son predecibles, de un momento a otro explota y se eleva la columna que ustedes ven aquí, de cenizas volcánicas, ¿ya? Evidentemente que son estas las cenizas que van a quedar después repartidas y se van a transformar en estos suelos que hemos estado conversando. Parece de noche, no es de noche, son las cenizas, ¿ya?, que genera el oscurecimiento del sector. Por supuesto que ese pueblo hubo que evacuarlo entero, afortunadamente ahí no murió nadie, ¿ya?, con toda la resistencia que significa la gente, porque muchos de ellos eran colonos, gente que llegó a colonizar la parte de la Patagonia. Estamos entrando a la Patagonia chilena ahí. Por lo tanto, hay que entenderlos también. Están sus raíces, están sus cosas, están sus recuerdos, en fin, pero afortunadamente salieron todos y nadie pereció, porque después de estas erupciones también ocurre muchas veces que el cráter que ustedes veían con nieve, ¿cierto?, o hielo ahí, al calentarse esta chimenea, se derriten y se producen los lahares. Y los lahares son materiales que van a ir a dar cuencas abajo, pendientes, y probablemente desborden los ríos. Y eso es lo que ocurrió. Aquí no fueron las cenizas que destruyeron el pueblo, sino que las inundaciones posteriores y que redistribuyeron estos materiales volcánicos en toda esa área. Bueno, ahí les decía yo, tenemos, yo diría, harta historia a lo mejor que contar y lo que nos viene adelante con 2.000 volcanes, 500 activos en este momento. Chile es un país de volcanes definitivamente y tenemos que aceptarlo como tal. Eso es lo que quedó de ese cráter que veíamos en la primera imagen. Hoy día se transformó el paisaje, ya no es el mismo, ¿ya? O sea, a cada rato nos estamos transformando en realidad, ¿ya? El terremoto del 2010 generó un desplazamiento de 3 metros desde el eje central de la Tierra, o sea, considerable. Toda nuestra cartografía se está modificando nuevamente. Y por último, más al sur aún, ya en la Patagonia, el Hudson.
esto era lo que conocíamos como Hudson, ¿ya? El 71 explota y emanan ceniza, el 91 nuevamente vuelve a hacer erupción, ¿ya? Y aquí nos pone ciertos desafíos y ciertas preguntas en la ufología. Fíjense ustedes aquí lo que son horizontes enterrados. O sea, aquí se generó un desarrollo de un horizonte A, probablemente un B, vinieron estos eventos volcánicos, se depositaron nuevamente en los materiales y partió la pedogénesis nuevamente. Y podemos ver varias historias y por eso tenemos antecedentes que la verdad que esta ocurre en forma bastante rápida en estos materiales, ¿ya? Van formándose nuevamente estos horizontes. En eso estamos con el profesor Recio, hemos datado justamente un perfil muy parecido a esto y estamos viendo cada cuánto tiempo ocurrió por lo menos esta formación de horizonte A y fue tapado nuevamente. Dos perfiles de andisoles, un andisol, una plutans, ¿ya? Es un suelo depositado y desarrollado en el mismo lugar, se han ido evolucionando y ahí se encuentra en plena pedogénesis su formación, digamos, y su evolución. Otro que es un fuldan, que son las cenizas también o materiales volcánicos que han sido redistribuidos, depositados de nuevo por agua y que ya presentan ciertas características un poquito distintas a las anteriores, ¿ya? Estos son suelos de la Patagonia, que los estamos estudiando en este momento, en la Patagonia de Chile. Bueno, para ahondar en el tema ahora de las características físicas, generalmente nos hablan cierto de arenas, de limos y de arcilla, ¿ya? Sin embargo, debemos ubicarnos en el contexto de que estas arenas, estos limos y esta arcilla y la materia orgánica va conformando una organización estructural dentro del perfil del suelo. No es que anden sueltas ni dando vuelta por ahí, sino que se organizan, ¿ya? La organización de ella se rige por leyes físicas y químicas que van a actuar sobre estos materiales y nos van a dar finalmente un cuerpo poroso con características muy propias de cada uno, depende de donde se desarrolle. Esto conlleva, fíjense aquí en esta imagen, a explicarnos que este paisaje, si uno lo mirara de más arriba, en realidad desde un avión, se daría cuenta que es lo que nosotros llamamos una llanura glaciaria, ¿ya? O sea, por ahí avanzó una enorme masa de hielo y retrocedió. Por lo tanto, el fondo de este paisaje debiéramos encontrar detritos glaciarios. Sin embargo, las erupciones volcánicas del Hudson que mostraba anteriormente yo, sus depósitos de cenizas fueron a dar acá y nos cambia un paisaje del omaje y nos da un suelo mucho más productivo, ¿ya? Principalmente dedicado a la ganadería. Bueno, esas características, ¿ya?, que permiten una buena producción, nosotros las podemos evaluar y las vamos a tratar de comparar para que ustedes se den cuenta y que se refieren a la densidad porosa, a la densidad aparente, a la porosidad del suelo y a la retención del agua, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? A ver si ustedes se recuerdan un poquito. Vamos a ver qué nos dicen las densidades aparentes de estos suelos andisoles y que es una de las características que se evalúan en la taxonomía y cuando uno los clasifica también, ¿ya? La densidad aparente, que es una relación de la masa-volumen, ¿ya?, nos está diciendo que un volumen dado que yo tomo de muestra, por ejemplo, de un suelo de esto, va a contener una cierta cantidad de masa de suelo, ¿ya? A veces este parámetro, que generalmente se toma a la ligera, ¿ya?, vamos a tratar de demostrar que es vital en muchos de los cálculos que realizamos tanto en la agricultura como en la dimensión ambiental, ¿ya? La forma de evaluar la densidad aparente, hay varias, ¿ya?, desde cilindro, terrones, en fin. En general, los físicos siempre estamos discutiendo cuál es la mejor, pero aquí, por lo menos en Chile, estamos usando principalmente el cilindro,
ya el cilindro tiene sus dimensiones y tiene la razón por qué es un poquito más alto que el ancho, en fin, pero esa es la manera en que nosotros la determinamos. Como ejemplo, aquí el resultado dice, y es lo que quiero que ustedes recuerden para que me entiendan más adelante: densidad aparente 1,3 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué significa eso en el contexto? Significa que cada centímetro cúbico de ese suelo tiene una cantidad de masa, ¿ya? O de sólido de 1,3 gramos. ¿Ya? Por lo mismo, fíjense ustedes que en los suelos que normalmente conocemos, que llamamos cristalinos, ya sean de arcillas caoliníticas, unos a 1, monzonionitas, en fin, unos a 2, las densidades aparentes oscilan entre 1,2 y 1,5 y más. ¿Ya? Eso es lo normal encontrar. Y hablamos que 1,2, 1,3 de densidades realmente bajas, a medias, a altas. Y eso se refleja también en la porosidad. Porosidades altas ya se consideran en los nuevos de 50% y bajas menores a 40%. ¿Qué pasa con los andisoles? La escala cambia totalmente, ¿ya? A lo que llamamos bajo, en el andisol ya es una densidad alta. 1,2 ya estamos con problemas en que hemos alterado ese suelo, ¿ya? Lo normal encontrar estos suelos es alrededor de 0,8 a 1, 1,1. Eso es lo normal de la densidad aparente, ¿ya? Y por lo tanto su porosidad, que también está muy relacionada, estamos hablando de alrededor, les decía anteriormente, ¿cierto?, de un 70%. Y ahí hay una diferencia consistente. Miren, en forma muy rápida, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Vamos a mandar una muestra al laboratorio y vamos a pedir que nos entreguen el contenido de nitrato. Mi felicitación a la gente que trabaja en los laboratorios de fertilidad y qué sé yo, porque pasan por protocolos y la verdad que la décima y la centésima es vital en las acreditaciones. O sea, uno tiene la seguridad de que generalmente el valor que reporta, vamos a suponer que en este caso me reportan 20 miligramos por cada kilo de suelo de nitrato, es pero muy exacto. Sin embargo, todo ese esfuerzo en los laboratorios, a veces nosotros lo vamos a tirar por tierra cuando asumimos una densidad aparente o nos bajamos de la camioneta y tomamos a la orilla del camino rápidamente una muestra, ¿ya? Vamos a pensar en un andisol, vamos a suponer que tomamos una densidad aparente o el valor nos arrojó 0,8, vamos a estudiar los primeros 20 centímetros, ¿ya? Esto va a depender de la profundidad, vamos a determinar la cantidad de volumen de suelo que tenemos, dice 2000, y finalmente el resultado de esto es que ese suelo, ¿ya?, en una hectárea, porque los 20 miligramos por kilo no nos sirven mucho desde el punto de vista práctico, porque nadie trabaja en producción con 1 kilo de suelo, siempre estamos trabajando con una unidad bastante más grande que es la hectárea y mucho más, ¿ya? Por lo tanto yo debo transformar eso. Y por lo tanto ahí me está diciendo, mire, lo que usted tiene en su hectárea de suelo, los primeros 20 centímetros, dado los resultados del laboratorio, son 32 kilos de nitrato. Pero necesité la densidad aparente para poder determinar este valor. Sin ella no lo puedo hacer, ¿ya? Y la profundidad, por supuesto, está intervenida. Si yo, por alguna razón, decidí tomar un valor de una tabla, porque la textura es un cremoso y me dice, mira, las texturas esas andan en 1,2, 1,3, y asumo ese valor de 1,3, mi resultado final de la cantidad de nitrato disponible en ese suelo va a ser de 52 kilos. O sea, tengo una diferencia de 20 kilos por hectárea, pero nosotros no trabajamos en una hectárea. O no evaluamos, ¿cierto?, un impacto en un ecosistema en una hectárea, sino que mucho más. Solamente a modo de ejercicio aquí lo he calculado para 50 hectáreas y podríamos estar subestimando o sobreestimando 1000 kilos de nitrógeno. Solo en el diferencial de la densidad aparente, ¿ya? O sea, entendamos por un lado que las densidades aparentes de los andisoles son consistentemente más bajas, ¿ya? Son suelos tremendamente más porosos que los suelos tradicionales que estamos acostumbrados a ver, ¿ya? Y que eso también nos va a significar
ciertas diferencias en los cálculos que vamos a poder hacer, ya sea de la química o de la física, que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el agua en el suelo. ¿Cuál es la diferencia de un andisol con un suelo tradicional? Yo digo los tradicionales, estos caoliníticos, en fin, que derivan de rocas metamórficas, sedimentarias. Uno tradicional con una porosidad que no sobrepasa el 40%, 43%, eso significa que si usted llena de agua todos los poros de ese suelo, estaría en una condición de saturación, ¿ya? Evidentemente que gran parte de esa agua en los suelos no va a drenar rápidamente o va a salir por la superficie una vez que se sature el suelo, ¿ya? Existen dos parámetros en física, uno son también un poco controvertidos, pero así ha avanzado nuestra agricultura y así también hacemos evaluaciones un poco de la calidad de esos suelos. Tenemos dos valores que tienen que ver con la humedad del suelo, que es capacidad de campo y punto de machetez permanente. Capacidad de campo es como cuando el agua ha terminado de drenar, ¿cierto? Aunque tiene un valor, que ya lo vamos a mencionar, ha terminado de drenar y queda disponible para las raíces o para los cultivos, ¿ya? Y punto de machetez permanente, como su nombre lo indica, es que ya la planta no es capaz de extraer más agua, ¿cierto?, de ese suelo, ¿ya? Sus mecanismos fisiológicos no lo son. Bueno, todos van a decir, sí, las xerófitas por supuesto que sí lo hacen, pero en términos generales, estamos hablando de la agricultura, ¿ya? En consecuencia, la diferencia entre capacidad de campo y punto de machetez permanente es nuestra agua disponible o nuestra agua útil para las plantas. En este caso, en un suelo tradicional, es de un 18% de humedad base suelo seco, lo que podríamos disponer, ¿ya? Es el mejor de los casos. En el andisol, esto nos cambia, ¿ya? Esto nos cambia notablemente. Ya tenemos una capacidad total, digamos, de porosidad, de saturación de sobre el 70%, una capacidad de campo que se encuentra alrededor del 70% y un punto de machetez permanente también al 17%, pero que nos da una diferencia de 53%, ¿ya? Esto estamos hablando ya casi 3 veces más, y eso es así. Por eso estos suelos a nosotros, por lo menos en Chile, nos permite saltar bien el periodo estival, llegar al final, digamos, con nuestros cultivos y todavía con bastante agua en el suelo. Bueno, eso eran años atrás, ahora parece que con el efecto del cambio climático no ha sido tan así, a pesar de que hemos tenido un año bastante normal este invierno por lo menos. Pero en todo caso es una reserva. Ahora, desde el punto de vista ecológico, cuando usted altera esta disponibilidad, si la reduce es porque no está haciendo las cosas bien, porque usted está impactando de forma negativa. Entonces, estos son los indicadores que tiene que tener usted como alarma, ¿ya? Es decir, yo no debo disminuir esta capacidad de almacenaje, porque si lo hago voy a empeorar la calidad del suelo. ¿Puedo mejorarla? Sí puedo mejorarla. Los profesores aquí saben que con uso de materia orgánica, en fin, podemos mejorar esta capacidad de estanque de los suelos, pero no es tan fácil tampoco. Bueno, si bien conceptualmente podemos definir esos valores de capacidad de campo, punto de machetez permanente, son cuantificables, son valores que se trabajan a través de nos llamamos ollas nosotros esto, y en donde aplicamos ciertas presiones y vamos determinando en valores lo que significa exactamente el contenido de humedad cuando uno aplica 0,33 de atmósfera y punto de machetez permanente una aplicación de 15 atmósferas, ¿ya? O sea, son perfectamente cuantificables estos valores. Bueno, pero como porcentaje de humedad no nos sirve para los cálculos, por ejemplo, de regar o poder saber cuánto es el balance de agua que tenemos. Entonces, de nuevo, tenemos estos dos parámetros, capacidad de campo, punto de machetez permanente, densidad aparente, aquí está jugando un rol fundamental para determinar en realidad la altura de agua que tengo disponible en un momento dado o el potencial de altura de agua que puedo llegar a tener en un suelo dado, ¿ya? Bueno, aquí hay una corrección cuando tenemos pedregosidad, ¿ya? Este es otro tema que podríamos dar otro día. ¿Qué pasa cuando los suelos tienen pedregosidad? ¿Cómo puedo modificar esa fórmula? Pero en resumen, para un suelo, un andisol con una densidad que oscila, yo le digo, ese es más o menos el promedio, entre 0,8 a 1, por ahí andan, por lo menos en la zona central de Chile, hacia el sur puede ser aún más baja, ¿ya? Podemos calcular una altura de agua, ¿ya? O una cantidad de agua de 850 metros cúbicos por hectárea. En el caso de los suelos tradicionalmente que estamos acostumbrados a ver, ¿cierto?, en la literatura,
la altura de agua no va a sobrepasar de 470 metros cúbicos como en hectárea, en su mejor de los casos. De nuevo, con eso pretendo demostrar que efectivamente hay una diferencia consistente entre lo que es un suelo andisol y los suelos cristalinos o derivados de estos suelos más tradicionales. Hay mucho más que discutir. Desde la organización estructural de los micro, macroagregados, en fin, en los suelos volcánicos, estamos viendo e investigando que hay diferencias consistentes con los otros suelos. En fin, en eso estamos. Sin embargo, es cansador de entrar a decir más. Por lo tanto, yo creo que en esta 68ª sesión que declaró la ONU el Año Internacional del Suelo y que nos puso como objetivo aumentar la concienciación, dice, de la comprensión y la importancia del suelo, creo que lo que ustedes han hecho están cumpliendo con creces, ¿cierto?, de dar a conocer lo que es el suelo. Y para finalizar me quedo con esta imagen de un chico 4 o 5 años, en donde pone como base el suelo, ¿cierto?, la sociedad o la familia, los distintos tipos de insectos, en fin, caracoles, chinitas que van. Lo que no logro entender es por qué puso Saturno, pero lo mira todo como un ecosistema, como algo integrado, ¿ya? No tiene más de 5 años la persona que dibujó eso, ¿ya? Entonces creo que miro esa imagen y me hace ver que debo salirme a veces de mi parcela en que estoy y debo mirar las cosas un poco más integradas. Y creo que los andisoles tienen mucho que decirnos en el sistema como tal, ¿ya? Bien, yo eso es lo que podría compartir y no quiero aburrirlos tampoco, así que no sé si me pregunta algo, trataré de responder. Muy bien, gracias por su atención. Abrir un turno de preguntas. Ah, perfecto. ¿Se sube? No. Muchas gracias, profesor Sandoval, por su conferencia. Y a continuación abrimos un turno de preguntas para que los asistentes puedan preguntarle alguna duda o alguna curiosidad que sientan al respecto. Pero cuando queráis, venga. Entonces no me pregunten cuándo es la próxima erupción, no lo sé. Pronto. Yo quería preguntar por qué los suelos fijan tanto fósforo. Me comentas así muy de pasada, sí. Pero no... La razón es que tenemos que entender que estos son suelos que derivan de aluminosilicatos, ¿cierto? Aparentemente hay una capacidad importante del tipo de arcilla que ahí está presente, ¿ya? Que el aluminio abunda mucho en esto, y son los responsables de esta fijación de fósforo, ¿ya? Esa es la razón. O sea, entendamos que la arcilla en su capacidad de intercambiar cationes también genera ciertas cargas y que puede ser atrapados perfectamente estos fósforos en forma que no quedan disponibles para las plantas, ¿ya? El proceso es bastante más complejo, ¿ya? Te podría da para un semestre en realidad de explicar las teorías que se plantean, ¿ya? Porque no hay una cosa concluyente. Eso hay grupos que investigan en Chile, pero es fundamentalmente por la presencia de la abundancia de aluminio que tienen estos suelos en su estructura, ¿ya? Sí. Además de las plantas naturales, como cultivos, ¿cuáles son los que mejor se adaptan a este tipo de suelos? ¿Una limitación para algunos? Sí, bueno, la acidez, ¿ya? Genera también liberaciones justamente de aluminio que se hacen disponibles, y eso tiene un efecto de toxicidad en el sistema regular y en las plantas. Por lo tanto, todo lo que es natural, desde el bosque que está ahí, y yo diría los mismos cereales y los mismos cultivos que se han ido adaptando, tienen adaptación y tolerancia al aluminio, ¿ya? Al aluminio, ¿ya? De hecho, los genetistas
yo diría hace 20 años atrás, sin darse cuenta, fueron seleccionando variedades, sobre todo en el sur. Digamos, esto es una gradiente, ¿ya? La acidez va bajando hacia el sur de Chile, va incrementándose por lo tanto la liberación de aluminio. Y la tolerancia también de las especies que se van adaptando va mejorando, digamos, en esa zona. Entonces, no es lo mismo las variedades que yo puedo utilizar en la zona centro-sur de Chile que las que voy a utilizar más al sur. Se seleccionaron en forma, yo diría, no consciente. Ahora sí, ellos tienen plena conciencia que es una variable importante a considerar. ¿Pero hay algún tipo de enmienda? Sí, bueno, sí, efectivamente. Esas aplicaciones de carbonato de calcio. Ya, con carbonato de calcio casi es una práctica obligada, yo diría, de todos los agricultores. Además que hemos incrementado la acidez con la aplicación de urea. Urea es la forma de nitrógeno más barata, económica de aplicar del agricultor, pero tiene como consecuencia aumentar la acidez, ¿ya? Y eso se corrige con encalado, efectivamente, aplicaciones de carbonato de calcio. Sí, a mí me gustaría, en relación al comentario que ha hecho Marcos sobre las adaptaciones que estamos realizando aquí, de la ceniza de los horizontes orgánicos sepultados, es curioso porque siempre Marcos bromeaba de que por lo visto los volcanes chilenos, siempre la dinámica de la atmósfera, la ceniza se lo ha hecho a los argentinos. Y entonces parece ser que no, que ha habido también algunas emisiones de volcánicos que han sido y han circulado al revés. Y parece ser, bueno, que ha habido un grupo de volcanes que tenían medio olvidados y parece que han estado activos. Para concretar, me parece que la cronología más antigua que ha dado el perfil ha sido neolítico aquí en la península, o sea, 5.000, pero luego ha habido dos emisiones que ha dado casi el siglo XV. Entonces a mí me gustaría que pensaría, hombre, que desde el siglo XV para acá la edafogénesis que ha sufrido la ceniza volcánica y el endosol es impresionante. O sea, todo da la sensación de que todo va más deprisa de lo que parece, ¿no? Sobre todo en condiciones buenas de ambiente. Y a mí me gustaría preguntarle a Marcos solamente si trabajáis también sobre el endosol, sobre la lava, no sobre el material piroclástico que cae y sepulta, sino directamente sobre la lava. O ahí no hacéis experiencias, porque desde el punto de vista agrícola eso ya no tiene interés, claro. Sí, efectivamente, o sea, no hay un trabajo sistemático sobre la lava, porque son suelos más bien, son zonas de parque, zonas de turismo, ya, que se visitan. Sin embargo, sí hemos hecho algunos trabajos porque tiene influencia la calidad de ese material en lo que es el drenaje, ¿ya? O las aguas. Porque en muchas zonas muy cercanas, por ejemplo, al volcán Chillán, las aguas nacen ahí y desaparecen rápidamente y vuelven a aparecer pendiente, pero bastante más abajo. Entonces, la razón parece ser que el material, la escoria, en el fondo es la escoria volcánica, que es la lava tremendamente porosa, hace que toda esa agua infiltre muy rápidamente y hayan napas o tipo ríos subterráneos que se están generando. Eso tiene una tremenda importancia. ¿Por qué? Porque se está hablando mucho de la energía a través de aprovechar las aguas termales que hay ahí. Sin embargo, si nosotros estamos viendo con esos estudios, intervenimos en ese sistema, probablemente perjudiquemos a esta infiltración de aguas o drenaje y no sabemos realmente qué puede ocurrir. Y a eso es algunos estudios que hemos hecho con otro colega. No, yo lo hice simplemente para complementar un poco la visión agrícola más la ecológica y ambiental, porque en esas lavas están los aerocáridos, todos los bosques de árboles. Ya te entiendo. Está sobre esa correcto. Es interesantísimo porque están perfectamente a las lavas, a las emisiones, a la temperatura de una cosa. Las plantas colonizantes, ¿ya? Las plantas colonizantes y arbóreas, efectivamente encuentran ahí ya un nicho en donde se acoplan y van rápidamente desarrollándose, aprovechando probablemente que hay una mezcla, si bien de material más grueso, pero poroso, ¿ya? Poroso y que debe tener algo de cenizas también. Entonces, lamento no haber puesto una foto de esa, pero es increíble cómo los primeros pasos ya de la degradación o de la roca, ahí se están dando a todas luces, en un material muy, muy reciente en realidad, ¿ya? Es más, nosotros ya hemos visto que las erupciones que han ocurrido ahora, durante meses atrás, han aportado mucho material también silicatado de vidrio, que son como pome, ¿ya? Y hay una especie arbórea, ¿ya? Que ha semillado y sus semillas no
no han germinado aún. Sin embargo, después de esta erupción vamos a ver el aparecer mucho notofagus, una cantidad de notofagus de ahí impresionante, como que se activan al ocurrir este tipo de eventos. Eso ya lo hemos visto en los medios. Eso es así. No sé si por ahí era un poco, sí, se me olvida tantas cosas. A ver, ¿algún estudiante que se atreva a hacer una pregunta? Bueno, sea cual sea su edad. No, una pregunta muy concreta. ¿Qué densidad real tomáis? La densidad real en los suelos volcánicos oscila entre 2.4 y 2.52, son las mediciones que hemos. No es la que dice la literatura, de 2.6 y 2.65. Y generalmente, en lo personal, hago las mediciones porque me generan diferencias, sobre todo en el cálculo de porosidad, cuando estoy trabajando con andosoles. Porque es distinto, usted tiene toda la razón. Hay una diferencia en la mineralogía y la densidad real es más baja. Por allí veo una mano alzándose. ¿Algún estudiante valiente? ¿Acaso hay cerveza en Chile? Sí, sí hay cerveza en Chile. ¿Que tenemos unos veranos calentitos? Sí, también. Es recomendable la visita, ¿no? De todas maneras, de hecho han ido de aquí. Hay dos chicos que son conocidos como los Antonios. Son bien macizos, tienen una fama allá en Chile increíble con las chilenas y con todos, así que y creo que lo único que querían era volver, por alguna razón será. Sí. Y creo que ahora partieron otros más, llegaban a decir. Sí, eso es cierto. Bueno, pues en caso de que no haya ninguna pregunta más, pues reiterarle nuestro agradecimiento por esta conferencia. Espero que tenga una estancia productiva y agradable en manos de como siempre. Y nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes por esta oportunidad de poder compartir lo poco que nos saben. Muy bien. Gracias.